China, Japón y la eclosión de los países emergentes en el orden económico mundial multipolar del siglo XXI. Tras la victoria en la guerra civil de los comunistas, el Kuomintang se retiró a la isla de Taiwán y Mao Zedong, presidente del Partido Comunista, proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. El camino hacia el comunismo se acomete durante los primeros años de forma prudente. El país se encuentra desolado tras la guerra civil y durante su intervención en la guerra de Corea, el Partido Comunista tolera la propiedad privada, la pluralidad de grupos políticos y la existencia incluso de iglesias occidentales. Pero a partir de 1952, el Partido Comunista, que gobierna prácticamente solo, impone la dictadura tras la mejora de las relaciones con la URSS e inspirándose en el modelo soviético, inicia una drástica reforma económica en la que se imitan los planes quinquenales rusos. Industrialización forzada, acero, petróleo, dragado de puertos, ferrocarriles y la colectivización forzosa del campo. El aumento de la producción es enorme, aunque existe un gran desequilibrio entre el campo muy atrasado y los sectores industriales de las grandes ciudades. A partir de 1958, Mao Zedong, tras romper sus relaciones con la Unión Soviética, abandona el proyecto de imitación e inicia el llamado Gran Salto Adelante, que pretende la adecuación del comunismo a una sociedad rural como la de China. Se da comienzo a un enorme despliegue centralizado de la planificación de la producción agrícola, a través de ineficientes comunas populares, motivo por el que miles de líderes campesinos serían represaliados o directamente ejecutados, acusados de estar en contra de la revolución. Un salto adelante que resultó a la postre un enorme fracaso que produjo una de las mayores hambrunas conocidas y que, según algunas fuentes, se estima se cobró la vida de 45 millones de personas. En 1966, Mao y sus aliados en el partido, tras deshacerse del tildado sector derechista vinculado a Rusia, lanzan la Revolución Cultural, un periodo de recriminación política que perdurará hasta su muerte. El modelo, entendido como una revolución permanente hacia el comunismo, condujo a una gran agitación en la sociedad china. En el libro rojo de Mao se apela a las juventudes del partido, los llamados comités de jóvenes guardias rojos, se predican las tesis de igualación absoluta, se depura a las autoridades comunistas tachadas de prosoviéticas y se hace tabula rasa con la cultura tradicional china que desgraciadamente queda arrasada. Después de la muerte de Mao, en 1976, tras la detención y condena de la Banda de los Cuatro, entre los que se encontraban la esposa del propio Mao, a quienes se les inculpó por los excesos de la Revolución Cultural. El nuevo líder del Partido Comunista, Deng Xiaoping, fue adoptando una serie de reformas económicas. El partido dejó de ejercer el control absoluto sobre la vida personal de los ciudadanos y se permitió la iniciativa económica individual. Las comunas populares se disolvieron en favor del arrendamiento privado, lo que se tradujo en un aumento de incentivos y de la producción agrícola. Este giro en los acontecimientos marcó la transición de una economía planificada a una economía mixta de mercado, con un entorno mercantil cada vez más abierto, un sistema llamado socialismo con características chinas, que fue consagrado en su actual constitución el 4 de diciembre de 1982. En 1989, los intentos de alcanzar una democracia parlamentaria con el reconocimiento de las libertades formales al estilo occidental ocasionaron unas importantes protestas de los estudiantes en las manifestaciones de la plaza de Tiananmen de Pekín. Su violenta represión por el régimen, con cientos de condenas a prisión y penas de muerte, produjeron la condena unánime internacional al gobierno chino por violación de los derechos humanos y sanciones por parte de Estados Unidos y otros países occidentales. El presidente Jiang Zemin y el premier Zhu Rongji lideraron la nación en los años 90. Bajo su administración, el buen funcionamiento económico chino sacó a cerca de 150 millones de campesinos de la pobreza
y mantuvo una tasa promedio de crecimiento del PIB espectacular en torno al 11,2% anual. El país se unió formalmente a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y mantuvo su alto índice de crecimiento económico bajo la presidencia de Hu Jintao en la primera década del siglo XXI. En el 2013, Xi Jinping y Li Keqiang asumieron el cargo de presidente y premier respectivamente. Con ellos se han iniciado una serie de reformas de su economía, supresión de la política del hijo único que determinó el peligroso envejecimiento de la población china, corrección de la burbuja inmobiliaria que había sufrido inestabilidades estructurales y una desaceleración en el crecimiento y expansión económica internacional. Según la interpretación de la política de una sola China, Pekín ha hecho que sea una condición previa para el establecimiento de relaciones diplomáticas con un país que éste reconozca su pretensión a Taiwán y rompa los vínculos oficiales con el gobierno de la República de China. El 14º Dalai Lama también se encuentra en la posición de la República Popular China, que considera que el Tíbet es parte integral de ella. Aunque en los últimos años ha mejorado los vínculos diplomáticos y comerciales con Occidente, China mantiene una relación política económica más estrecha con Rusia. A menudo ambos votan de la misma forma en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha comenzado a jugar un papel protagonista en las relaciones internacionales a través de su presencia hegemónica en África y su liderazgo en el grupo de países llamados los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que fue creado en 2010 y busca la cooperación económica de un grupo de países con un desarrollo emergente que tienen en común una gran población y extensos territorios. La forma de gobierno de la República Popular China, uno de los pocos estados en el mundo que se denominan todavía socialistas, es la de una dictadura autoritaria ejercida por un partido único, el Partido Comunista, con fuerte implantación territorial y sólida estructura piramidal. Existen fuertes restricciones a las libertades democráticas en muchas áreas, como el libre acceso a Internet, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a tener hijos, la libre formación de organizaciones sociales y la libertad de culto. Algunos gobiernos extranjeros y ONG, organizaciones internacionales y agencias de noticias critican la desprotección de los derechos humanos en China, al alegar múltiples violaciones a los derechos civiles, como el encarcelamiento sin juicio, confesiones forzadas, tortura, extirpación forzada de órganos, restricciones a los derechos fundamentales y el uso excesivo de la pena capital. Las Fuerzas Armadas chinas, con 3 millones de elementos activos, es la fuerza militar más numerosa del mundo y con 100.000 millones destinados a defensa, China tiene tras Estados Unidos el segundo presupuesto militar. Además, dispone de armas nucleares reconocidas y por tanto es considerada una potencia nuclear. Según Hu Jintao, los objetivos del Ejército Popular de Liberación son la consolidación del estatus de mando del Partido Comunista, ayudar a asegurar la soberanía, integridad territorial y seguridad doméstica en orden a continuar el desarrollo, salvaguardar los intereses expansionistas de China y ayudar a mantener la paz mundial. Desde el año 2010, China es la segunda economía del mundo en términos de PIB nominal, con un total aproximado de 15,66 billones de dólares hasta el 2020. Sin embargo, en términos de paridad de poder adquisitivo, la economía de China ha sido la mayor del mundo desde el año 2014, según el Banco Mundial. China es también el mayor exportador y el segundo importador de bienes. Entre 2010 y 2019, la contribución de China al crecimiento del PIB mundial ha pasado del 25 al 39%. Tras las reformas económicas en 1978, China se convirtió en una economía muy diversificada, el mayor fabricante del mundo y en uno de los actores más importantes del comercio internacional. Entre los principales sectores de competitividad se encuentran la industria manufacturera, el comercio minorista, la minería, la siderurgia, el sector textil, la automoción, la generación de energía, la energía verde, la banca, la electrónica, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario, el comercio electrónico y el turismo. Su alta productividad, bajo costo de la mano de obra y la relativamente buena infraestructura lo han hecho un líder global de la industria. Ciertamente, entre 1978 y 2018, China sacó a más personas de la pobreza extrema que ningún otro país en la historia, pero su desarrollo es muy desigual.
Sus grandes ciudades y zonas costeras son mucho más prósperas que las regiones rurales interiores. La economía china fue el mayor consumidor de energía en el año 2010 y depende del carbón para la producción de más del 70% de la energía que utiliza. Ya en 2013 rebasó a Estados Unidos como el mayor importador de petróleo. El crecimiento económico y la industrialización han dañado, por tanto, el medio ambiente. El rápido desarrollo del país ha impactado negativamente en los recursos naturales y en el medio ambiente de su territorio. Los altos niveles de polución en las ciudades y la contaminación de aguas y aire provocaron importantes movimientos sociales de rechazo. Aunque a principios de la década del 2010 la tasa de crecimiento económico de China comenzó a disminuir en medio de los problemas de crédito interno, el debilitamiento de la demanda internacional de exportaciones chinas y la fragilidad de la economía mundial, China es en la actualidad la nueva superpotencia emergente, al destacar que su rápido progreso económico, su poderío militar en crecimiento, su enorme población y el incremento de su influencia internacional juega un papel global prominente. En el 2018 el Fondo Monetario Internacional reiteró su previsión de que China superará a Estados Unidos en términos de PIB nominal para el año 2030. Los economistas predicen que la clase media de China se amplíe a 600 millones de personas para el año 2025. Evolución económica del Japón. Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó una constitución de carácter democrático liberal y en un rápido proceso pasó desde un estado de postración a situarse como la segunda potencia económica mundial. En este proceso de desarrollo, que ha sido llamado el milagro económico japonés, confluyen unas circunstancias de carácter internacional que lo favorecen. La ocupación norteamericana del país, que se extendió hasta 1952, determinó una política monetaria dirigida por Estados Unidos, el llamado Plan Dodge, que colocó a la moneda japonesa, el yen, en una situación de depreciación respecto al dólar, de tal forma que las empresas norteamericanas comenzaron a comprar en grandes cantidades los productos japoneses. Pero el impulso fundamental provino de la Guerra de Corea. Estados Unidos apoya en esta circunstancia la industria pesada japonesa y permite que antiguos procesados como criminales de guerra se reintegren a la vida civil para dirigir las empresas. Suprime todas las trabas y prohibiciones a los trusts y desde 1951 Mitsui y Mitsubishi reanudan sus actividades resucitando unas estructuras industriales muy competitivas que habían estado en funcionamiento durante la coyuntura bélica antes de 1945. La reconstrucción del país se realiza sin el peso de unas estructuras arcaicas. La joven industria japonesa incorpora todas las innovaciones tecnológicas. Se aprovecha la mano de obra abundante y barata, acrecida por el regreso de los repatriados, en su mayoría técnicos y obreros cualificados. Otro factor de impulso es la inexistencia de gastos militares. Las cláusulas de los tratados y la propia Constitución le prohíbe el rearme. En 1953, el Japón alcanza su nivel económico de anteguerra. De 1956 a 1963, la tasa de crecimiento anual es del 11% y el índice de producción industrial se triplica y las exportaciones hacia Estados Unidos y el sudeste asiático cuadriplican su valor. En 1963, una recesión limita el crecimiento al 5,1%. El gobierno de Eisaku Sato decide abandonar la ortodoxia financiera del Plan Dodge y aborda unos presupuestos expansionistas sin miedo al déficit y a la inflación. La economía experimenta un segundo impulso. Entre 1966 y 1969 hay un crecimiento en torno al 10,5% anual. El alto nivel de educación del país, especialmente en el sector universitario, y la importancia de la inversión en investigación producen una rápida industrialización. El éxodo rural es mayor que en ningún otro país del mundo. En 1968, Japón se ha convertido en la tercera potencia mundial. El aumento del nivel de vida posibilita un importante mercado interior con 100 millones de habitantes y la conquista de los mercados exteriores es arrolladora. Además de Norteamérica, Japón inunda con sus productos los mercados del tercer mundo y de la propia Europa. A partir de 1991, como consecuencia de una gran burbuja financiera, Japón entra en una fase de estancamiento económico conocido como la década perdida, cuyos efectos se extienden hasta nuestros días.
La burbuja tuvo su origen en las excesivas cuotas de préstamos que el Banco de Japón impuso a los bancos nacionales. La economía del Japón tardó 12 años en recuperar el PIB de 1995, aunque su retroceso en producción per cápita se mantuvo. Como respuesta a la deflación crónica y al bajo o nulo crecimiento, Japón aprobó estímulos económicos que llevó al Estado japonés de tener una deuda del 65% del PIB en 1989 al 234% en 2019, el nivel de deuda pública más alta del mundo, y una enorme carga fiscal para el gobierno. Japón es un caso especial, pues a pesar de su extraordinario nivel de deuda pública, esta se encuentra fundamentalmente en manos de inversores japoneses y del Banco de Japón, lo que asegura su viabilidad. En diciembre del 2012, 25 años después del inicio de la crisis, Japón aún sentía sus efectos. Por ello, el entonces primer ministro japonés Shinzo Abe introdujo un paquete de reformas conocido como Abenomics, que tenía como objetivo reconducir la marcha de la economía, centrándose en los tres principales problemas: la inflación crónicamente baja, la baja productividad laboral en relación con otros países desarrollados y el reto demográfico, consecuencia del gran envejecimiento de la población. Las economías emergentes del BRICS y su papel en el comercio internacional y en el cambio climático del siglo XXI. Durante la última década, las economías emergentes han crecido a un ritmo muy superior al de las economías desarrolladas y, consiguientemente, ha aumentado de modo significativo su participación en el PIB mundial, así como en el comercio, la inversión directa y los mercados financieros internacionales, tendencia que se prevé continuará en los próximos años, según apuntan las perspectivas más recientes. Además, la crisis económica ha propiciado también cambios relevantes en la gobernanza económica mundial, en particular la sustitución del G7 por el G20 como foro de liderazgo internacional en materia económica. Y se han consolidado nuevos actores de importancia crucial en el escenario global, de manera destacada China. En conjunto, estos desarrollos son interpretables como manifestaciones de una evolución hacia un orden económico internacional más multipolar, en el que los países emergentes desempeñan ya y desempeñarán aún más en el futuro un papel trascendental. Los BRICS son países en desarrollo de gran tamaño económico, peso creciente en la economía mundial y elevado potencial. El nombre de la formación, como hemos indicado, son las iniciales de sus Estados miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Si bien a partir del 1 de enero del 2024 se incorporaron al grupo Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Como se anunció en su 15ª cumbre celebrada en agosto del 2023 en Johannesburgo, existen otros países también emergentes que no están demasiado lejos de cumplir las tres características específicas de los BRICS, como México, Indonesia e incluso Turquía. De hecho, si se añadieran a estos últimos Argentina y Arabia Saudí, se completaría la lista de los países emergentes del G20. A partir del año 2000, las economías emergentes se han consolidado como la zona más dinámica del crecimiento del mundo, al tiempo que el ritmo de ascenso de su población disminuyó, registrándose por tanto sustanciales aumentos del PIB per cápita, que se ha traducido en unos mayores niveles de vida cercanos a los de los países más avanzados. Estos avances se han producido en un contexto de mayor integración de las economías emergentes en la economía mundial, constituyéndose así al mismo tiempo en beneficiarias y en motores del proceso de globalización. Este cambio en las tendencias de crecimiento se ha producido en un contexto de mayor apertura comercial de las economías emergentes, que cada vez desempeñan un papel mayor en el mercado de exportaciones e importaciones mundiales. Este aumento del grado de apertura de las economías en desarrollo se ha derivado fundamentalmente del comercio entre las propias regiones emergentes, centrado fundamentalmente en las materias primas. Al igual que la integración comercial, la integración financiera de las economías emergentes también se ha acelerado sustancialmente en estos últimos años. Basta observar el incremento de la capitalización bursátil de estos países.
Así, las economías emergentes han pasado de poseer el 21% de las reservas de divisas mundiales en 1990 al 66,7% en la actualidad, siendo de nuevo los BRICS los actores más destacados, gracias a China, que acapara el 30% del total de reservas mundiales, cifra superior a la del resto de las economías emergentes en su conjunto. La excesiva acumulación de reservas internacionales derivadas de las exportaciones de materias primas y, en el caso de China, de su producción industrial, propicia una situación de desequilibrio comercial, puesto que en la práctica estas reservas se convierten en un indicador inapelable de la solvencia externa de los países y existe el riesgo de que estos utilicen políticas sistemáticas de manipulación de los tipos de cambio para ganar competitividad. Respecto al comercio internacional, el reto se centra en conseguir que se apliquen las medidas antidumping y antisubvenciones para que los países emergentes se adhieran al consenso de la OCDE y así respetar las reglas comunes en la financiación de las exportaciones en beneficio de los países aún en desarrollo. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, al que los BRIC contribuyen actualmente con la tercera parte tanto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero como de las de CO2 con origen energético. Han aceptado los BRIC el escenario de referencia elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, en que, en caso de que no se tomen nuevas medidas y políticas de mitigación adicionales a las ya adoptadas o decididas, el cambio climático tendrá efectos irreparables sobre el medio ambiente, y los BRICS han firmado el compromiso en las cumbres climáticas de la ONU de Kioto, París y Dubái sobre reducción de emisiones. Sin embargo, existen pocas dudas de que la participación de los BRICS en las emisiones mundiales seguirá aumentando.